Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fíjate, Eduardo, que una de las complicaciones más graves de entender una crisis como la que estamos viviendo es que se le conoce como una crisis difusa en el tiempo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso del coronavirus, la dispersión a nivel mundial es muy grande. Es decir, tú no tienes control de las variables en donde, hacia dónde va a evolucionar, cómo va a ser la transmisibilidad y sobre todo cuál va a ser el efecto de la morbilidad, es decir, del número de personas que pudieran fallecer. Cuando tú tienes una explosión, que es una crisis concentrada en el tiempo, lo que sucede pues es que una vez que explota, pues ya tienes todo ahí. Es decir, pues sí, aunque no sabes cuál fue la causa que generó la explosión, ahí está, ahí no se va a ir. En el caso, los muertos y los heridos. Y ya, y el daño material y el cálculo del daño económico. En el caso de una crisis difusa en el tiempo, como puede ser una pandemia, una epidemia, un caso de contaminación de producto, un medicamento adulterado, lo que sucede es que en el caso de las pandemias y es la movilidad te genera una cosa que se llama teorema de caos. Tú no sabes la movilidad en el mundo por aviones, por barcos, por automóviles, por fronteras, por puertos, por aeropuertos, qué nube tóxica te está dando. Y la única manera en la que podemos identificar es por el número de afectados, por la ubicación de los afectados, y cuando vemos el mapa, pues vemos un mapa que prácticamente está cubriendo todo el mundo. Y el número de afectados que hayan sido detectados. Sí, claro. Porque ahorita saben, Estados Unidos, la gran queja es que no hay kits para detectarlo. Sí. En México, cuando le preguntaron al señor doctor López-Gatell, oiga, ¿cuánta gente se salió por la tangente? Bueno, no se trata de eso, porque la verdad es que no tenemos los equipos necesarios para detectar estos casos. Y además, hay que decirlo, ¿no? Que y además, es la razón por la cual tenemos tan pocos registrados. Es que es mucho más complicado. Puede ser. Porque la movilidad, la ubicación del paciente, el periodo de incubación, el tiempo en el que se manifiesta. Es decir, no todo va de acuerdo con un cronograma. Si no es lineal. No hay un patrón establecido. No, puede ser patrones, pero no es lineal. Es una nube que se está moviendo de una manera muy confusa si la ves desde afuera. Como una nube de gas, ¿no? Exactamente. Sí. Va, viene, regresa, sube. Y como además es algo dinámico, por ejemplo, ahorita tenemos 128,000 casos con 4,700 muertos. Pero es al corte de hace una hora. Mañana van a cambiar los números y pasado van a cambiar los números. Si nos fuéramos, cada hora están dando el corte. ¿sí? Si lo comparamos con la influenza, las influencas que hay anuales, bueno, pues ya sabemos por la historia de manifestación de las influencias que hay 26 millones afectados por año y 14,000 muertos. Entonces ya tenemos un parámetro de esa crisis. Y también sabemos que hemos creado tolerancia al H1N1, que hace 11 años nos tenía en susto a todos. Y otra cosa, tal cual. Las cepas son diferentes. Es decir, el tipo de coronavirus que estamos viendo ahorita, que es el COVID-19, es diferente a otra cepa de coronavirus que pudo haber hace 2 años o hace 3 años. Entonces eso todavía lo hace más complicado justamente para tener algún tipo de medicamento o vacuna que vaya específicamente contra el COVID-19 antes de que hubiera alguna variación o mutación del virus. Si lo comparamos, por ejemplo, con el SARS es lo que se conocía síndrome agudo como respiratorio. el síndrome respiratorio agudo grave. Bueno, pues sabemos que el SARS en 2003 tuvo 8,000 casos y 774 muertos. Y si lo comparamos con el MERS, que es sí, o sea, tiene índices de letalidad más altas. Exactamente, estás hablando de un número de una tasa del 20 al 40% de los afectados. Si lo comparas con la rabia, bueno, pues el 95% de las personas que contraen rabia están afectadas, o contra el ébola. Como hoy no tenemos estos datos duros del coronavirus y estamos apenas en el proceso de aprendizaje y nosotros somos los sujetos de riesgo, sí, caray. ¿Qué es lo que se dispara? Pues evidentemente el miedo, el pánico, y entras en una etapa de crisis que es muy peligrosa, que son las soluciones de corto plazo. Es decir, entramos, si no a la improvisación, sí a tomar decisiones que parecieran extremas y que a la lógica del miedo. Como la de Trump de ayer, por ejemplo, la de Trump, la de la NBA, que no son... Angela Merkel no selló Alemania. Dijo, vamos a preparar el país para la gente que se va a enfermar, punto.
ante que lo es inevitable. Razonable y es bastante razonable y permite que se haga un despliegue lógico de todas las medidas para atender esto, ¿no? Claro. ¿Cuánto vale una crisis de estas? Uy. Que es lo interesante. Es incuantificable. Si tú vas a una fórmula que se utiliza mucho en gestión de riesgos, por cada peso que tú inviertes en temas preventivos, hospitales, medicinas, camas, doctores, etcétera, puedes calcular que una crisis te puede costar 10,000 veces la inversión que tuviste en el manejo de un tema de crisis desde una perspectiva ¿Eso entonces preventiva. qué significa? ¿Que no hay que invertirle o No, qué? A ver. no, que cuando tienes una crisis puedes calcular que el costo contra la prevención es 10,000 veces más. Entonces, lo que está pasando ahorita en los mercados financieros, el dinero que se está reservando para los afectados, para los infectados, pues estás hablando de que pues es muchísimo. 10,000 veces lo que pudiera provisionar un gobierno, lo que pudiera provisionar un país, es una cantidad terrible. Entonces todavía no estamos al final del proceso, estamos en medio de este caos que nos está generando el coronavirus y evidentemente la incertidumbre es lo que está pesando sobre el factor de escalación que estamos viendo. No sé si lo dijo hoy mi tocayo, el subsecretario Andrés Gatell, pero ayer yo sí lo escuché y decía que efectivamente que no era recomendable tomar esas medidas. Y lo dijo justo unos minutos de que Trump había anunciado... ¿O lo dijo otra vez? Que no era recomendable. ¿Por qué? Porque el efecto... Ahora sí que sale peor el caldo que las albóndigas. O sea, cerrar la economía no era efectivo. Acuérdate que Trump era hacer lo que se le antoje. Los que están con él dicen, sí, señor presidente, lo que usted diga. Sí, ¿no? claro. Y ha demostrado una falta de tino desde el primer día que llegó al gobierno, ¿no? Por favor. Ahora, ¿qué recomienda la Organización Mundial de Salud en términos pandémicos a los países afectados? Activar y ampliar mecanismos de respuesta, comunicar con las personas riesgos y cómo pueden protegerse, y finalmente encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de COVID-19 haciendo una rastreabilidad de aquella cadena de contagio. Es decir, más allá de medidas generales de identificación de los casos y de los afectados, es muy difícil evitar el contagio y la transmisibilidad en este momento. Sí, hay mucha gente que estuvo en contacto, unos 12 casos mexicanos que los tienen aislados. Sí, claro. Digo, tienes que aislar a la gente, ni modo. Hasta que no demuestren síntomas o los demuestren, que son varios días. Y pues el impacto va a durar todavía pues, algunas semanas. Ojalá. Pues sí, pero Ojalá. unas cuantas, no sabemos cuántas. Y nada dice que el calor venga y lo destruya. No sabemos muchas cosas. No se sabe muy bien. No. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.